Hermanos, muy buenas tardes. Mi nombre es Jimmy Vázquez Najarro. Pertenezco al movimiento misionero de Santa María de Nazaret y vengo perseverando en la comunidad Hijos de Sion. Hoy te vengo a compartir un tema que hemos llamado la conversión de Saulo. Vamos a hablar sobre este personaje conocido como Pablo después de su conversión y vamos a ver qué nos enseña esta conversión de Saulo. Y para eso vamos a utilizar el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9 del versículo 1 al 20. Dice la palabra de Dios: Saulo todavía proyectaba violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió documentos dirigidos a las sinagogas de Damasco, que lo autorizaran para llevar presos a Jerusalén a cuantos encontrara, hombres o mujeres que fueran del camino. Pero mientras se dirigía a Damasco, cuando ya estaba cerca, de repente lo rodeó una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y la voz: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían detenido atónitos, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estaba ciego y permaneció 3 días sin comer ni beber nada. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó a una visión. Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: Anda a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre llamado Saulo de Tarso, que está orando. Y acaba de tener una visión en que un varón llamado Ananías entraba y le ponía las manos para que recobrara la vista. Entonces Ananías le respondió: Señor, he oído a muchos hablar de los males de este hombre, que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén, y que ahora tiene poder de los jefes de los sacerdotes para tomar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó: Anda pues, este hombre me será de instrumento valioso y dará a conocer mi nombre tanto a los paganos y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir en mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante fue como si se le cayeran escamas de los ojos y pudo ver. Se levantó y fue bautizado y comió y recobró las fuerzas. Saulo permaneció algunos días con los discípulos de Damasco y muy pronto se puso a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que oían quedaban maravillados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿Y no vino aquí para llevarlos presos ante los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo se fortalecía cada vez más y confundía a los judíos de Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, hermanos, hemos relatado la historia de Saulo, que después conocemos como Pablo. Saulo era discípulo de Gamaliel, un fariseo, es decir, tenía conocimiento de la Torá, de lo que se escribió o lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. Muchos de esos libros están en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Saulo no creía que Jesús era el Hijo de Dios.
Y es por eso que perseguía a aquellos que reafirmaban su fe en Jesús. Para Saulo, Jesús era un impostor. Y como Jesús era un impostor y amenazaba, según lo que ellos pensaban, con acabar con la creencia o con la fe de los judíos que creían en el Torá y que seguían esperando la venida del Mesías, Saulo, por ese celo, comenzó a perseguir a los judíos. Y se cuenta y se puede leer en la palabra que muchos fueron asesinados, apresados, golpeados. Saulo en su mente estaba convencido que aquello que hacía era correcto, como hoy muchas personas creen y que matan. Y bueno, en la actualidad hay muchos que matan en nombre de Dios, porque así lo creen y porque creen que Dios manda hacer eso. Aquí vemos cuán confundido pudo estar Saulo en aquel tiempo. Sin embargo, cuando Saulo se va a Damasco a buscar apresar a los discípulos, aquellos que, como dice la palabra, estaban en el camino, es decir, que creían en Dios, Saulo tiene un encuentro con el propio Jesús. Dice que estaba en su caballo y una luz lo rodea y él cae del caballo. ¿Por qué es importante para nosotros esta conversión de Saulo? Porque nos ayuda a entender cómo tú y yo podemos convertirnos en nuestra vida, porque nos ayuda a entender cómo el Señor se nos acerca, así como se acercó a Saulo en medio de su viaje a Damasco, así también nuestro Dios se acerca a ti y a mí en medio de nuestra vida, en medio de nuestras cosas cotidianas. Saulo se iba a capturar a los hermanos en Damasco. Estaba en sus cosas, estaba haciendo lo que él creía que era correcto. Y en medio de esa situación tiene un encuentro con Jesús. Es decir, Jesús, hermano mío, no nos va a sacar de nuestra vida para encontrarse con nosotros. Él se va a encontrar en nuestro día a día, allí en tu trabajo, allí en tu familia, allí en tu estudio, en lo que hagas. Ahí se encuentra Cristo. Y ahí es donde Él te busca. Y es ahí donde Él alumbra, hace brillar su luz para que tú puedas darte cuenta que Él está presente en tu vida. Cuando hablamos de conversión, muchas veces simplemente pensamos que la conversión es para aquellos que no creen, ¿no? Y se convierten y comienzan a creer nuevamente o comienzan a creer en Dios. Sin embargo, hay una conversión de los conversos. Acuérdate que Saulo creía en Dios, creía en lo que estaba escrito en el Torá, creía lo que había pasado con los antepasados. Sin embargo, no creía en Jesucristo. No creía, a pesar del testimonio que escuchaba, no creía que era un impostor. Es decir, era en ese momento, para ese tiempo, podríamos llamarlo que era un creyente a su manera. Lo que pasa también ahora, muchos se dicen católicos o muchos dicen tener la fe católica, sin embargo creen lo que les conviene o creen a su manera, como muchos dicen. Y muchos podemos tener esa actitud, es decir, haber abrazado la fe en Jesús, pero no creer todo lo que está en su palabra, sino que acomodar su palabra a lo que nosotros pensamos o acomodar su palabra según los tiempos que estamos viviendo. Y es por eso que muchos aparecen con diferentes eslogans. Hay muchos que aparecen diciendo que la palabra tiene que cambiarse, que tiene que actualizarse, que está fuera de moda, que está fuera de los tiempos, que todo cambia en el tiempo y que la palabra de Dios también tiene que cambiar. Pero así no es la fe. Así no es lo que nos enseña nuestra Santísima Iglesia. Saulo, que cae del caballo, escucha la voz del Señor hablándole al corazón. Escucha la voz que le dice: soy yo a quien tú persigues. Y en ese momento, aunque tenía los ojos abiertos, Saulo queda ciego. Y es que muchas veces, hermanos,
podemos tener los ojos muy abiertos, pero no ver. Porque hay muchas cosas en nuestra vida, en nuestro entorno, que tienen que verse con los ojos de la fe. Hay muchas veces que nuestra sabiduría, nuestra soberbia, nuestro orgullo nos hace cegarnos a una realidad. Hay muchas veces que nuestros resentimientos y que aquellas cosas que podemos guardar en el corazón nos hacen cegarnos a una realidad. Saulo estaba ciego porque no contemplaba y no podía ver quién estaba hablando. Él no podía reconocer aquello que muchos daban testimonio de que Cristo era el Hijo de Dios. Saulo es tocado por Ananías después que Jesús le dice a Ananías que lo vaya a ver. Y cuando Ananías lo va a buscar, impone sus manos y le concede y le dice que esté sobre ti el Espíritu Santo. En ese momento Saulo recupera la vista. Y es que muchas veces necesitamos tú y yo Espíritu Santo para poder ver y reconocer nuevamente a Dios en nuestra vida. Saulo se pone a orar en medio de esa ceguera, en medio de no saber qué es lo que va a pasar. Saulo se pone a orar. Era lo que sabía. Acuérdate que era discípulo de Gamaliel, un fariseo. Y era judío, es decir, tenía la tradición judía de orar. Entonces él hizo lo que sabía hacer, orar. Y es en esa oración que Jesús se manifiesta y le hace saber que un hombre va a llegar y va a poner sus manos sobre él y recuperará la vista. Esto que nos enseña, que muchas veces tú y yo, en medio de no saber qué hacer, en medio de ese encuentro con el Señor y preguntarnos ahora qué más, debemos orar y esperar a que Dios se manifieste en nuestra vida. Esperar, escuchar su palabra claramente. Saulo es escogido por Dios para anunciar su nombre a los paganos, para anunciar su nombre. Ese hombre a que todos los judíos le temían porque los llevaba preso, porque los golpeaba, porque los mataba. Ese hombre pues fue escogido por Dios para anunciar su nombre. Tú y yo, hermano, la vida que habemos llevado o cómo somos, Dios nos puede escoger a ti y a mí para anunciar su nombre. No importa lo que tú mismo pienses de ti, no importa lo que las personas puedan pensar de ti. Lo importante es lo que Dios piensa de ti, porque Dios ve en el corazón del hombre y en ti puede ver esa bondad que Él mismo ha colocado en tu corazón, porque acuérdate que tú y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios ve ese corazón y sabe todas las virtudes que tú tienes y te va a utilizar para anunciar su nombre a las naciones. Ahora muchos pensarán que cuando uno abraza la fe, tengo que volverme misionero, que tengo que estar en la iglesia todo el día, que tengo que dejar mis cosas, ahora qué va a ser de mi vida. Y no es tanto así, hermano. La conversión implica, primero, es aceptar a Dios en tu vida. Es decir, antes Dios no estaba en tu vida, ahora sí lo está, y colocarlo en el primer lugar. Eso es lo que implica la conversión. Segundo, cuando tú aceptas a Dios en tu vida, Dios te muestra la verdad de las cosas. Es decir, aquello que tú antes creías bueno y que era malo, ahora lo ves correctamente, ¿no? Es decir, yo antes creía que esto era bueno, ahora el Señor te muestra que esto es malo. Entonces, ¿qué haces? Cambias. Dejas de hacer aquellas cosas. Cambias tus hábitos, cambias de repente tu manera de pensar, porque ya te abriste a la verdad, porque ya conoces a Dios, porque la luz de Dios está alumbrando sobre ti. Entonces te saca de esa oscuridad hacia su luz. Entonces la conversión implica aceptar a Dios en nuestra vida
Y eso se ve reflejado en cambio de hábitos, en cambio de acciones, en cambio de manera de pensar en nuestra vida. ¿Hayas abrazado la fe? Si has abrazado ya la fe, igual estamos en una constante conversión, porque siempre tenemos algo que cambiar, algo que mejorar. Esa es la conversión. Y a eso nos llama siempre Jesús, a una conversión perfecta. Y en esa conversión tenemos que anunciar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Tenemos que anunciar de dónde nos sacó el Señor. Y es algo que no podemos callar, como dice también el libro de Hechos. No podemos callar aquello que hemos visto y que hemos oído. No podemos callar. A cada uno el Señor nos tendrá una misión en particular. No todos van a tener la misión de Pablo. Es decir, no todos van a ir a anunciar, a crear comunidades como lo hizo Pablo, escribir cartas, ¿no? O sea, no todos tenemos ese llamado. Algunos serán llamados para ciertas labores, otros serán para otras misiones, etc. Lo importante es que cada uno tiene una misión dentro de la iglesia de Cristo. Tú tal vez tienes una misión en tu hogar de llevar la palabra de Dios, de mostrar tu vida como testimonio para que otros en tu familia crean. Tal vez tú tienes una misión de llevar la luz de Cristo a tu trabajo. Tal vez tú tienes la misión de llevar la palabra de Dios o llevar tu testimonio de vida en tus amistades. Y que viendo tu vida, muchos se conviertan, muchos crean, muchos se acerquen a Dios, porque verán en ti la diferencia entre caminar con Dios y caminar sin Dios. Esa es tu misión. Entonces, no creamos que la conversión nos lleva o nos saca de nuestro mundo o nos saca de nuestros planes. No es así. No es así. Y por otro lado, es Cristo quien nos irá mostrando, como lo hizo con Saulo, nos irá mostrando qué hacer, el paso a paso. Pero para eso tenemos que tener esa disposición de Saulo, orar. Orar para poder comprender lo que Dios quiere de nosotros. Orar para poder comprender lo que Jesús quiere que hagamos exactamente. ¿Y qué es lo que pasa con Saulo? Saulo es bautizado y ahí recibe el nombre de Pablo. ¿Por qué? Para los judíos el nombre representaba el ser de la persona. Entonces él deja de ser Saulo, deja toda esa vida atrás para convertirse en Pablo y poder anunciar con fervor el nombre de Cristo. Entonces en la vida de Saulo se marca un antes y un después. En tu vida y en la mía tiene que también haber ese antes y ese después. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Porque aquel que ha conocido a Cristo y continúa con su vida igual, entonces no ha tenido un encuentro profundo. Entonces no se ha abierto a escuchar la voz de Dios. Porque nadie que haya tenido un encuentro, nadie que haya escuchado la voz de Dios, queda igual. Porque Jesús deja siempre algo sembrado en el corazón del hombre. Siempre, siempre. Y eso sembrado genera un cambio. Eso sembrado genera en ti algo particular. Entonces el encuentro con Cristo siempre marca un antes y un después. Y tanto así que muchos se preguntaban, como dice la palabra, ¿qué hace este hombre hablando de Jesús si antes perseguía? Muchos dirán también de ti y de mí, ¿qué hace este hombre hablando o mostrándose como un católico cuando antes hacía o decía o era tal por cual? Pues bueno, a eso nos llama el Señor. Y hoy, a través de la conversión de Saulo, nos invita a que también nosotros busquemos esa conversión. Cada día preguntarle al Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué necesito seguir cambiando? ¿En qué necesito seguir trabajando? ¿En qué estoy cerrando mis ojos? ¿En qué me estoy cegando y no estoy comprendiendo o no estoy mirando con los ojos de fe?
Hay que pedir siempre el auxilio del Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo podamos comprender lo que Dios quiere de nosotros en nuestra vida. Que el testimonio y la conversión de Saulo sea para nosotros un ejemplo a lo que estamos llamados y a seguir como Saulo, o mejor dicho, como Pablo, tener ese valor de abrazar la fe y caminar en ella hasta el final de nuestros días. Vamos a hacer una breve oración pidiéndole al Señor esa gracia, que nos renueve cada día y que lleve a buen término aquello que ha comenzado o comenzará en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te damos las gracias por esta enseñanza. Te pedimos que ilumines tu luz sobre nosotros y nos hagas conocer en todo momento tu voluntad. Que nos ayudes, Señor, a abrir nuestros ojos, a salir de esta ceguera y que podamos ver a través de los ojos de la fe. Que podamos comprender tus caminos, que podamos escuchar tu voz, hablarnos al corazón y que podamos, así como Pablo, abrazar la fe y caminar en ella hasta el final de nuestros días. Que sea tu Santísima Madre la que siempre ruegue por nosotros, la que nos acompañe y nos lleve siempre de la mano hacia a ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, muchas gracias por escuchar esta enseñanza. Que el Señor te bendiga y conmigo será hasta el día domingo. Paz y bien.